Muy buenos días, amigos. Bienvenidos a La Pelotera. Hoy es agosto 23 del año 2023 y quiero aprovechar esta oportunidad movido sobre todo por la escucha que uno tiene permanentemente de las intervenciones de candidatos a alcaldías, a gobernaciones, a consejos, a asambleas, sobre los distintos problemas que tiene una comunidad, bien sea la del departamento, la del distrito, o la de algún municipio, o la de alguna localidad. Y de todas ellas hay una serie de lugares comunes que realmente a mí, como ciudadano, como experto en algunas cosas en la vida, me perturban, me intranquilizan. Y una de ellas tiene que ver con la visión presencialista de todas las cosas. Todo se reduce al esquema del pensamiento del momento, del hoy, como si este hoy fuera el inicio del mundo y como si fuera a seguir existiéndolo. Y esta manera de ver los problemas realmente, más que perturbar, voy a cambiar el verbo, molesta. Molesta porque va en contravía de una realidad fáctica, de una realidad científica. Y es que lo que hoy son problemas, usualmente sí son generados por la distancia que hay entre el pronóstico y la realidad. Es decir, hoy que un puente se caiga es el resultado problemático porque es que en el pasado no se tomaron las previsiones relacionadas con la estabilidad de la obra, no solamente desde el punto de vista de las pólizas y estas cosas, sino de los diseños, de los cálculos y de la construcción, los materiales, etcétera, etcétera, de interventoría, todas estas variables que intervienen en la estabilidad de una obra. Entonces, pensar hoy en que este problema existe porque es que la naturaleza nos está acabando, es que Dios no tiene, es que, ay, que los corruptos, no, existen porque no los previmos en el pasado. No los previmos en el pasado, no los anticipamos. Y como no los anticipamos, pues ocurrieron. Y como no ocurrieron, no estábamos preparados. O lo que es peor, ocurrieron porque no tuvimos la capacidad de evitar que ocurriera. Entonces, en este sentido, voy a referirme a un caso específico y es el tema de la educación. Simón Bolívar se quejaba de porque en Colombia todo era ser clérigo, eh, literato o abogado o médico. Clérigos, literatos, médicos y abogados, eso era lo que formaban las universidades de la época. Y él decía, ¿por qué no forman ingenieros? ¿Por qué no forman gente con capacidad de transformar el conocimiento de las ciencias en soluciones prácticas? Y fíjense que yo no soy precisamente un bolivariano o boliviano, como dicen algunos. Me distancio mucho del pensamiento político del Libertador, pero tengo que reconocer que en esto, si pensó lo que creo que pensó, tuvo toda la razón. El mundo necesita personas capaces de transformar en soluciones prácticas la ciencia, el conocimiento. Si ese conocimiento no se tiene, no es posible proveer soluciones prácticas. O lo que es peor, si no se tiene la capacidad de hacer la traducción entre el conocimiento científico y la solución al problema, si no se tiene esa capacidad, pues simple y llanamente el problema nos agobia, el problema nos acaba. Por eso tenía una discusión recientemente con un compañero de hace muchos años en el SENA acerca de si no había llegado la hora de repensarnos el tema de las soluciones prácticas. El mundo ha cambiado, los problemas se han complejizado, las soluciones cada vez son más enredadas, son más diversas, provienen de distintas fuentes y requieren distintas competencias y conocimientos. Es decir, el mundo no es el de hace 40, 50 o 100 años o 200 años. Lo mismo puede decirse de los problemas y lo mismo tiene que decirse del hombre. Pero así como lo decimos mirando de atrás para adelante, tenemos que decirlo desde ahora hacia el futuro. No serán los problemas del futuro los que hoy tenemos, ni tampoco las exigencias al hombre las que hoy estamos demandando, y mucho menos la naturaleza de las soluciones serán las que hoy estamos proveyendo. Pero ello quiere decir algo.
en esta perspectiva de interpretación. Las soluciones de los problemas de mañana empiezan hoy, creando capacidades para resolverlos si se presentan o generando condiciones para que no ocurran tales hechos indeseables. Por eso, vuelvo y lo repito, me molesta la manera como se ha venido enfocando el tema de la educación y el de la solución de los problemas prácticos. Con este amigo del SENA nos preguntábamos, ¿no será que ya aquella definición que hicimos o que tuvimos como manera de interpretar el mundo del trabajo y de los problemas en el siglo pasado, que venía del siglo XIX, de las escuelas salesianas de Don Bosco, en el sentido de que el técnico o el tecnólogo era una especie de profesional incompleto, es decir, era un escalón para llegar a la profesionalización? ¿No será que eso ya no es así? ¿No será que eso ya no funciona? Porque eso no es la realidad. ¿No será que la realidad nos está diciendo una cosa distinta, que entre otras cosas no es nueva? Yo creo que parte de la aportes de la misión alemana a la educación colombiana en el siglo XIX, finales del siglo XIX, y en el caso de Barranquilla, de ese insigne educador alemán que se llamó Karl Meisel, apuntaba exactamente a eso. ¿Cómo hacemos para que haya hombres con un conocimiento y unas habilidades capaces de transformar ese conocimiento en soluciones técnicas, en soluciones prácticas? Cuando uno estudia el pensum del Colegio Ribón, que fue el que fundó este ilustre pedagogo alemán en Barranquilla, cuando uno analiza ese pensum, va a encontrarse con un diseño en el cual el Colegio Ribón estaba formado por varias escuelas, una escuela de filosofía y letras, una escuela de ciencias exactas, una escuela de jurisprudencia, una escuela de ciencias naturales. Y lo más interesante, esas escuelas de ciencias naturales, de filosofía y letras, de ciencias exactas, de ciencias, de jurisprudencia, estaban articuladas con la Universidad Nacional mediante una ley. Porque el pensamiento de este educador era ese. Necesitamos tener personas que tengan en la cabeza pensamiento científico y tengan la capacidad de transformar ese pensamiento científico en soluciones prácticas. Es decir, el técnico, el que provee la solución práctica, es un científico con esa habilidad especial. Y no como lo hemos planteado después. También desde las escuelas alemanas de Kirchensteiner, si no estoy mal. Era que lo importante es que el individuo tenga la capacidad de usar un instrumento, aplicarlo a una solución práctica que otro le ha prescrito y que le ha definido en un manual. Ese mundo ya pasó, ese mundo ya no existe. Y por eso desde hace, eso fue en 1885, imagínense ustedes, hace 100 y pico de años, 140 años más o menos, este pedagogo, a través de esa oferta que se llamó institucional, que se llamó Colegio Ribón, a través de esas escuelas articuladas con la Universidad Nacional, diríamos que eran un anexo de la Universidad Nacional, él pretendía formar la dirigencia barranquillera, una dirigencia que tuviera esa capacidad de transformar el pensamiento científico en soluciones prácticas. Es decir, lo repito, el tecnólogo o el técnico no es un profesional, no es alguien que ha alcanzado un escalón que lo lleva a ser profesional, es decir, un profesional incompleto, no. El técnico es un profesional con una habilidad específica, transformar el conocimiento en soluciones prácticas.
Antes la solución práctica estaba disociada del instrumento. Hoy la automatización o la automación acabó con esa distancia. Luego vamos a encontrar que este colegio Ribón se transformó en el colegio Barranquilla para varones. Y que aquel pensum no solamente se amplió en cuanto a contenidos y tiempos, sino a pretensiones, sin desarticularse de la Universidad Nacional. Aquí no hay nada inventado. Todo está ahí para ser retomado, reestructurado, reconocido, respetado y puesto a funcionar. Ya desde hace más de 14, casi 20 años, las normales también tomaron esa decisión y decidieron montar la normal superior, los grados 12 y 13, conducentes a ese título de normal, perdón, de maestro superior. Los colegios mayores existen en Colombia. Y por eso a mí me molesta que nuestros candidatos a alcaldías y gobernaciones no enfrenten este problema. No entiendan que ser bachiller hoy es tanto como haber aprendido a leer y a escribir hace 100 años. Que ser profesional hoy es tanto como haber sido bachiller hace 50 años. Y que hoy la complejidad de los problemas requieren de unas habilidades que ya no son susceptibles de ser llenadas con el mero capacidad manual y de lectura para aplicar las directrices u orientaciones de un manual. El carácter heurístico y complejo de los problemas requiere de otras habilidades. Y por eso debiera estarse repensando el problema y repensándose la solución. Aterriza, me diría alguien. Correcto, voy a aterrizar. ¿Cuándo será el momento en que un candidato diga, yo no soy candidato, yo no soy candidato? Voy a implementar en tales colegios de mi departamento o en tales instituciones de mi municipio o en tales instituciones del distrito, vamos a llamarla de alguna manera, los grados 12 y 13, para profundizar en matemáticas, ciencias jurídicas, ciencias naturales o en ciencias sociales. Vamos a hacerlo. Para que nuestros muchachos, y que inclusive aquí se hizo en los años 70, se llamaban estudios generales. Vamos a hacerlo. Puede hacerlo, señor alcalde, señor gobernador. No es que Bogotá no deja. No, no, es que eso no tiene que ver con Bogotá. Esto tiene que ver con su obligación de hacer posible que sus estudiantes sean competitivos a nivel nacional. Que puedan competir con ventaja con los egresados de otras instituciones. Ah, pero es que eso lo que lleva es a que los pelados se atrasan. No, los pelados no se atrasan. Simplemente los pelados se preparan mejor. Porque el objetivo tiene que ser obtener profesionales de excelencia que con la base que traen tengan la capacidad de desarrollar una nueva habilidad, la de transformar el pensamiento científico en soluciones prácticas. Por lo menos discutamos. Por lo menos discutámoslo, porque es que no puede ser posible que ahora se nos haya metido en la cabeza que lo importante es que el pelado a los 17 años se esté graduando de profesional. El pregrado no le está sirviendo. Y las capacidades que tiene para desarrollar esta nueva competencia de transformar el conocimiento científico en soluciones prácticas no aparece por el sobaco, por infusión o por inspiración del Espíritu Santo. Esto se adquiere con formación y esa formación no la está dando el bachillerato. Entonces, se trata es de eso. El que quiera, por supuesto. El que no quiera, que siga, eso no es problema. A nadie se le puede obligar a hacer las cosas bien. Si no quiere, no quiere. Pero los que quieran. Debiera haber la oportunidad en el distrito de Barranquilla con 2, 3, 4, 5 colegios. Yo propongo el Colegio Barranquilla, que fue donde nació este modelo. En el Colegio Meisel,
en honor al fundador del Colegio Barranquilla cuando se llamaba Colegio Ribón, en el Colegio José Eusebio Caro, que fue un colegio de excelencia en su momento. Y de pronto, tal vez, convenzan de esto a otro colegio como el Colegio de las Nieves, de una tradición también interesante desde el punto de vista cooperativo o de comunidad, para implementar el grado 12 y el grado 13 con énfasis en matemáticas o ciencias exactas, en ciencias naturales, en jurisprudencia, en ciencias sociales. Y que esas especializaciones o esos énfasis le permitan al muchacho enfrentarse a la nueva, el nuevo, llamémoslo así, al nuevo estadio de su desarrollo, que es el título de pregrado, a efectos de contar a su salida con una nueva capacidad, la capacidad de aplicar conocimiento a soluciones prácticas. Así que no es el modelo de la complementariedad del SENA, no, esto es un modelo distinto. No es un modelo de ampliar el bachillerato, no, es un nuevo enfoque pedagógico orientado hacia la formación de nuevos profesionales con nuevas capacidades. No se trata de encarecer los costes a los padres de familia, a los costes de oportunidad, porque igual, mal formados, antes o después del bachillerato se pierde el tiempo. Se trata también de proteger sin lugar a dudas a la juventud, mantenerla institucionalizada, mantenerla estudiando, porque el muchacho hasta los 22, 23 años debe estudiar, debe estar dedicado al estudio. Después de ahí sí que haga lo que le dé la gana. Pero no es posible que sigamos planteándonos en el siglo XXI aquello de que la opción del pelado es o estudiar o trabajar. No, la opción del muchacho es una sola, estudiar. La del adulto joven ya es otra cosa. Pero el del joven, su opción es una sola, estudiar, y el Estado, llámese alcaldía municipal, gobernación departamental o alcaldía distrital, tiene que interpretar ese deber. Tiene que interpretar eso que es un deber. No le he escuchado decir eso a los candidatos. Ojalá alguien les haga llegar estas observaciones, a ver si nos hablan de este tema. Chao, chao. Muchísimas gracias por su atención.